Quiero invitarlo en esta hora a que pueda abrir su Biblia o encender su Biblia en el Salmo 28. Hemos estado estudiando los salmos y dijimos que los salmos eran una expresión de alabanza al Señor, una expresión que evidencia las cualidades de Dios. Y vimos desde el principio que no todos los salmos son de David, como algunos aseguran. Hay muchos salmos que no pertenecen, hay algunos que son de otra autoría, pero David es tal vez el maestro en poder expresar a través de esos salmos o ese salterio todo lo que había en su corazón. Y yo cada vez que veo a David veo una expresión cada vez más humana, no como algunos tal vez lo idealizan, ¿verdad? Como un hombre perfecto, y David no fue perfecto. Para los ojos propios de David, él no fue perfecto, y cuando nosotros vemos su conducta tampoco lo fue. Pero para Dios sí lo fue, porque él tenía un corazón conforme a él. ¿Y cuál es ese corazón, hermano? David lo expresaba y decía: un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Entonces el corazón que a Dios agrada es aquel corazón que se humilla, que necesita diariamente de él, pero que también sabe vivir en libertad, porque Dios, hermano, no nos ha llamado a esclavitud. De hecho, él no nos esclaviza. Nos da libertad, pero esa libertad debe ser con responsabilidad, sabiendo que todo lo que hacemos en esta tierra va a tener una consecuencia. Todo lo que hacemos en esta vida va a tener una consecuencia, y no es porque Dios determine que porque usted hizo tal o cual cosa, entonces Él destinó que le va a ir bien o mal. El Señor instituyó para el ser humano la ley de la siembra y la cosecha, y eso es que si yo siembro una semilla de limón, hermano, me va a dar limón, no me puede dar otra cosa. Pero puede ser que yo siembre también una semilla de limón y que nunca llegue el fruto, porque quizá yo no me he dedicado a cultivar la planta para que ésta dé fruto. Pero David, hermano, tenía un corazón que constantemente se sentía necesitado de Dios, y por eso es que escribe estos preciosos salmos. Vamos a irnos entonces a comprender un poco acerca de este salmo, que tiene apenas 12 versículos, pero vamos a estar viendo principalmente los dos o tres primeros de este salmo. Hermano, nosotros como iglesia hemos pasado diferentes situaciones, ¿verdad? Me refiero a problemas que de cierta manera nos han llevado a buscar a Dios de alguna manera genuina. Quizá nuestra primera opción es el Señor cuando algo nos pasa. Nos quedamos sin trabajo y lo primero que hacemos es: Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Quizá no hemos llevado suficiente sustento a la casa y estamos pensando: Señor, ¿qué voy a hacer mañana lunes? ¿Cómo voy a resolver el tema del supermercado? Hermano, es que hay un dicho que dice: caras vemos, corazones no sabemos. Y podemos aparentar estar muy bien, pero hermano, estamos tronándonos los dedos en casa, porque no hemos sabido tal vez resolver esos problemas. El mayor problema es el qué dirán, y a veces en esta iglesia sucede, ¿verdad? Estamos tronándonos los dedos, pero nos da más pena que los hermanos se enteren que estamos con una necesidad. Prefiero mejor ocultar mi necesidad antes que torcer mi brazo. Pero hermano, todos hemos pasado una necesidad, y en ocasiones el Señor viene a ser también la última opción. Yo no sé cuál sea su posición, pero yo en lo personal le puedo decir: muchas veces yo he buscado al Señor de último, porque tal vez yo me siento capaz de resolver las cosas, pero llega un punto en donde me canso y digo: Señor, hasta aquí, yo ya no puedo más. Cuando a lo mejor lo que Él quería es que desde el principio yo fuera con Él y Él me iba a dar tal vez la respuesta. Dios, hermano, siempre va a ser para nosotros la respuesta, sea pequeña o sea grande. La respuesta que necesitamos, Dios siempre va a ser la respuesta.
Y David tenía claro esto, hermano. Pero yéndonos un poco más atrás, esta iglesia hace unos años y el mundo de hecho padeció una situación a la que mi familia y yo denominamos pandemia. Porque es cierto que existió un virus, es cierto que hubo enfermos, es cierto que fallecieron muchos, pero detrás de todo esto hubo un plan diabólico que llevó a muchas personas al borde de la locura. Nunca antes se había visto tan de moda el buscar ayuda profesional, ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, nunca. La gente, hermano, vivió, y muchos de nosotros tal vez podemos testificar del encierro que nos obligaron a tener. Y no solo el encierro, sino a esa publicidad diabólica de no juntarnos con nuestros seres queridos. Hubo abuelos que murieron sin poder ver a sus nietos, porque no les permitían poder verlos. Hubo padres que quizá dejaron de ver a sus hijos y tantas cosas, ¿verdad? Dejaron de disfrutar lo que el Señor les permitió tener como fruto de su esfuerzo por el temor de morir. Y todo esto, hermano, llevó a la gente a tener un pánico que costó que el mundo volviera a ser el mismo, y de hecho no ha vuelto a ser el mismo. Creo que la gente deja de tener miedo, pero si algo quedó en el ambiente es la falta de sociabilizar. Nos volvimos apáticos unos con otros. Tal vez nos gustó un poquito ese encierro, pero hermano, no es lo que la palabra nos enseña. Dice la palabra que debemos amarnos los unos a los otros y preocuparnos los unos por los otros. Pero la pregunta aquí es, hermano, en todo esto, ¿qué falló? ¿Falló nuestra fe? ¿Falló nuestro plan de acción de vida? ¿Falló el Señor? ¿Fallamos nosotros? En todo lo que estamos viviendo actualmente, hermano, tenemos tanto que surgió de la pandemia o de la pandemia, que muchas veces tenemos una carga emocional y no sabemos cómo lidiar con ella. Hermano, de todo lo que pudimos experimentar y de lo que pudimos hacer, quizá todo falló, menos algo. Y déjeme decirlo, fue el Señor. Yo traía la presentación para que usted la pudiera ver. Déjeme ver si se la puedo compartir aquí rápido a Paulino. Creo que no la envié, Paulino. Te la envío a toda velocidad y tal vez nos da chance a ponerla. Muy bien. Hermano, todo pudo haber fallado, pero le tengo la noticia: el único que no falló en todo este proceso y hasta el día de hoy ha sido el Señor. Amén. El Señor es el único que no nos ha fallado, hermano. Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice precisamente: toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual, o en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que Dios era el mismo antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Él sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué cambió en nosotros? ¿Qué cambió en nuestro corazón? ¿Por qué nos resistimos muchas veces a poder hacer de Dios nuestra primera y única opción? Ahora, la palabra de Dios nos habla de varios personajes que vivieron crisis. Y en esas crisis Dios se manifestó siempre siendo el mismo. Antes de ir a los salmos o al Salmo 28, quisiera que viéramos algo que vivió el pueblo de Israel en el desierto. Vamos a ir al libro de Números. ¿Trajeron Biblia, hermanos? Va. Y si no, ya ahorita lo vamos a poner en breve. Ya Paulino lo va a poner. Números, capítulo 20. Dice la palabra del Señor: en el primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron. ¿Quién era Miriam?
Era la hermana de David, no hermano, la hermana de Moisés. Falleció Miriam en ese lugar y la enterraron. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y contra Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué nos trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Hermano, pregunto, ¿Moisés los obligó a salir? ¿No eran ellos los que pedían salir de Egipto? ¿No eran ellos los que estaban cansados de todo el abuso, de la esclavitud, de la muerte, de la tortura que vivían en Egipto? ¿No eran ellos los que clamaban a Dios diciendo: acuérdate de nosotros, Señor? Porque, hermano, llevaban años de esclavos. Pero no fue Moisés el que los obligó a salir, sino fue la bondad de Dios que les permitió salir de ese lugar, pero no podían ver lo que Dios estaba haciendo, sino que lo único que miraban eran los problemas que les acontecían. Estaban cansados, estaban hartos y tenían que buscar un responsable. Muy parecido, hermano, yo cuando veo al pueblo de Israel, lo veo tan parecido a mí. Porque yo a veces, hermano, recibo las bendiciones de Dios y encima de todo me quejo y siempre busco a alguien que tenga la culpa. Ahora voy aprendiendo en que siempre la culpa la tengo yo. Y en ocasiones la Mashe me dice: sí, es cierto, tú tenés la culpa. Pero el pueblo de Israel, hermano, se le olvidaba y entonces ellos culpaban a Moisés. Así que Moisés empieza a tener una experiencia muy difícil en su estado emocional. Dice entonces, seguimos con la lectura: esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. ¿Qué significa esto, hermano? Es rendición. Cuando usted se postra al suelo, se tira al suelo, hermano, es una manifestación de rendirse. Por eso es cuando nosotros adoramos al Señor y nos hincamos y nos postramos, es rendición a Él, manifestando que Él es el Todopoderoso, pero lo que representa para nosotros es: yo no soy nadie, yo no puedo, necesito ayuda. Y eso es lo que hace Aarón y hace Moisés: se postran rostro en tierra, y allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Versículo 7: y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a todos los animales. Versículo 9: así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Y ahora, hermano, usted en gramática puede ver que hay unos signos, ¿verdad? ¿Qué signos son? Son signos, hay un signo de admiración y hay unas pequeñas corcheitas, ¿verdad? Unas flechitas que usted mira allí. Eso lo que significa es que es de suma importancia, está resaltando que hay algo que se está saliendo del orden gramatical y lo que dice es importancia, atención a esto. Y entonces Moisés les dice: escuchen ustedes, rebeldes. Hermano, Moisés acababa de irse a postrar porque no tenía capacidad para resolver el problema. Viene el Señor y le dice lo que tiene que hacer. Moisés se levanta con la vara, va con Aarón, y entonces pareciera ser que la debilidad de Moisés se termina momentáneamente, y va y les grita al pueblo: escuchen ustedes, rebeldes. Gritó: ¿acaso debemos sacarles agua de la roca? ¿Debemos? ¿Quiénes?
Debemos me suena a manada, como decimos en Buen Chapín. Debemos me suena a muchos. Debemos sacarle agua de la roca, y enseguida Moisés se levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Hermano, era normal, era natural que Moisés, después de escuchar al pueblo culparlo de que culpa de él porque los obligó, porque les torció el brazo para que salieran, entonces ahora resulta que la culpa de estar en ese lugar era de Moisés. Y no era solo eso, hermano. Moisés venía cargando con el pueblo desde hace tiempo. Y así que llega un punto, hermano, donde Moisés quizá llega al colmo de decir: estos rebeldes, necios. Y hermano, la palabra del Señor nos ampara para poder enojarnos. Es que, hermano, enojarse no es pecado. De hecho, enojarse con ira tampoco lo es. Porque la palabra dice: airados, pero no pequen, rebeldes. Airados, pero no sean insensatos, diría Pablo, no sean contumaces, diría Pedro. No sean testarudos. Enójense, sí, pueden airarse, pero no pequen. Así que aquí, hermano, Moisés se airó, se enojó, pero se le olvidó este versículo de la Biblia seguramente y peca. Pero alguien dirá: ¿y dónde pecó Moisés? Si hizo lo que el Señor le dijo, agarró la vara y sacó agua. Pero no, hermano, primero el Señor le había dicho: háblale a la roca. No le dijo: golpéala. El golpe, hermano, fue una manifestación de ira de Moisés. Pero cuando uno va más allá en la lectura, se da cuenta que no era solo la ira de golpear a la roca, sino el hecho de incluirse en el milagro como el autor de: ¿debemos ahora sacarles agua de la roca? Hermano, ese debemos es algo que muchas veces nosotros hacemos nuestro cuando suceden cosas. Cuando usted le da un consejo a alguien en base a la palabra de Dios, y ese consejo trae un efecto positivo, entonces usted se da su gloria, ¿verdad? Dios me ha usado tanto que por eso le di esta palabra. Hermano, no podemos quedarnos con lo que no es nuestro. La gloria siempre es del Señor. Nosotros solo somos vasos, somos instrumento. Y somos, perdóname que lo diga así, somos instrumentos torpes todavía. Dice vasos de deshonra, habla la palabra también. Hermano, a quedarnos con algo que no nos pertenece, ese es un gran problema delante de Dios, porque dice que Él no comparte su gloria con nadie. Así que Moisés tenía razón de gritarles al pueblo, sí, tenía toda la razón de decirles: necios. Está bueno que alguien nos diga necios de vez en cuando, ¿verdad? No entienden. Hasta ahí Moisés iba bien, si lo vemos de esta forma. Su ira lo llevó a hacer algo. Bueno, se le escapó y no le habló, le pegó. Pero hermano, ponerme yo del lado del Todopoderoso, del Dios Santo, a decirles: pueblo, no, ahora nos toca sacarles agua. Creo que ese fue el mayor problema que tuvo Moisés. Su ira lo llevó a nublar su vista, y el Señor, hermano, no se la deja pasar. La palabra del Señor nos refiere que Dios es un Dios de instrucción, ¿sí? El Señor le dice: háblale a la roca. Y también eso tiene un significado. Y Moisés le pega a la roca. Eso es como cuando le dicen: mira, allá hay una persona que necesita escuchar de Dios, pero se mantiene todo el tiempo en un bar. Ve y háblale. Y ahí vamos, ¿verdad? A hablarle al Señor, pero le hablamos bailando. ¿Fue eso lo que el Señor nos mandó a hacer, hermano? No, es que tenía que echarme los traguitos con él, tenía que hacerle la entrada, pusimos a bailar y yo le hablé del Señor. No, hermano, el Señor es un Dios ordenado y de instrucción. Él dice: blanco, blanco, negro, negro, 1 más 1, 2, punto, ¿verdad? Somos nosotros los que nos equivocamos. ¿Por qué?
porque somos seres emocionales. Cuidado con la emoción. Así que Moisés se atreve a golpear la roca porque estaba molesto. Pero sin embargo el Señor en el versículo 12 dice: sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón. Hermano, ¿qué tenía que ver Aarón en esto? No fue Moisés el que pegó, no fue Moisés el que gritó. Yo no veo la lectura donde estaba Aarón. Pero hermano, recuérdese que Aarón era el intérprete de Moisés. Aarón tenía una responsabilidad ante el pueblo. Así que los llama a los dos a la atención y dice: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso este lugar se conoce como las aguas de Meribá, que significa discusión. Porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y demostró su santidad entre ellos. ¿Quién demostró su santidad, Moisés o el Señor? El Señor. Así que hermano, el Señor, Él está presente, Él no va a cambiar nunca. Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. No porque los tiempos cambiaron, ahora Dios es más flexible con nosotros y entonces Él nos deja hacer y nos da pita y tarde o temprano el Señor nos jala la pita. No, hermano, Dios sigue siendo el mismo Dios celoso por la eternidad. La semana pasada hablamos del amor eterno de Dios, del amor soberano de Dios. Y para que el amor eterno y soberano de Dios pueda acercarse a nosotros, ¿qué fue necesario? Si usted puso atención a la prédica anterior. ¿Qué era necesario para que el amor eterno y soberano de Dios se acercara a nosotros? Cristo. Hermano, yo me preocupo, usted está aquí cuando viene los domingos. Porque yo mi trabajo, hermano, yo lo estoy haciendo. Las escuelas dominicales, los hermanos hacen su esfuerzo. Pero si usted viene aquí, hermano, y la pasa en gallo, uy. Hermano, todo esto es palabra de Dios, no es palabra mía. Yo le rendiré cuentas al Señor de lo que yo tenga que rendirle cuentas. Pero usted, hermano, como oyente de esta iglesia, como miembro de esta iglesia que se llama Vida, usted tiene que estar, hermano, atento a lo que la palabra dice, porque yo puedo cometer un error, hermano, herético y llevarlo por el camino equivocado y usted así, amén. Hermano, la palabra de Dios la tenemos aún con nosotros. Aprovechémosla. Pero bueno, Moisés también se enojó. Hermano, para que el amor de Dios eterno y soberano se acercara a nosotros era necesario Cristo. Por eso, hermano, es que le damos la honra y la gloria a Cristo. Ahora, hermano, cuando entendemos que Cristo para nosotros es la roca, entendemos que a Cristo no se le golpea. A Cristo se le habla. Y lo vamos a ver más adelante, porque David es el que nos enseña lo que sucedió en esta lectura. Ahora, hermano, David no era ajeno al conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, David sabía esta historia, claro que la sabía. ¿Por qué? Porque el mismo Salmo 1 nos dice: bienaventurado es aquel que medita en la ley del Señor y en ella está su delicia. Hermano, David no podía hablar de algo que no practicaba. Así que David entendía esa historia. Y aunque esa historia quizá no tenga relación estrecha con el Salmo 28, hermano, quiero que hoy aprendamos a confiar en la roca de nuestra salvación. Por eso el Señor le dice a Aarón y a Moisés: no confiaron lo suficiente en mí. Creyeron un poquito, pero no creyeron lo suficiente para obedecerme. Pero David entiende eso, hermano, y quiero decirle esto. Hay estudiosos sobre el tema de los salmos que concluyen en que el Salmo 28 se escribe en un periodo largo de tiempo.
No es que David se sentó en una piedra y empezó a escribirlo completamente, no. Se llevó varios años este proceso para que David culminara ese salmo con los últimos versículos. Hermano, David en la mayoría de salmos demuestra una vulnerabilidad porque busca la protección y el cuidado de Dios. Hermano, así como Moisés, que estaba rodeado de un pueblo necio, David también se rodeó de gente que lo acosaba y lo perseguía. Así que David tenía esa necesidad de búsqueda constante de Dios. David sabe que está sujeto a cualquier problema. David estaba consciente que está sujeto a aquellos que atentaban contra su propia vida. Eso lo hacía dependiente de Dios. Pero la diferencia con David es que confiaba en que Dios nunca lo abandonaría. Por eso parece ser que la primera y única opción de David siempre era el Señor. David, hermano, no culpaba las circunstancias, David no responsabilizaba a Dios de todo lo malo que pasaba, pero sí alababa a Dios en todo lo bueno que acontecía a su alrededor. Y no me refiero a lo material, no me refiero al reino, no me refiero al poder, a la gloria, me refiero al hecho del cuidado de Dios, de su misericordia, de su bondad, etcétera. Eso era lo que David agradecía y por eso alababa a Dios con todo su corazón. Porque las circunstancias, querido hermano, déjeme decírsela, están a la puerta, a la salida de esta iglesia nos puede pasar cualquier cosa. Estamos sujetos a cualquier cosa. Hermano, es que Dios, lo voy a decir de esta manera, Él no hace propósitos accidentados. Él no va a meterle zancadilla a nadie, ni va a provocar que a usted le pase una cosa horrible para que usted aprenda a confiar en Dios. Hermano, estamos en una vida material y humana, nos va a pasar cualquier cosa, pero sí nos enseña a que cuando nos pase cualquier cosa aprendamos a caminar en fe, en obediencia y a confiar en que Él tiene cuidado de todo lo que nos pase. Ese era David. Así que ahora sí vamos a irnos al Salmo 28. Salmo 28, voy a ponerle aquí la versión nueva, la nueva versión, nueva traducción viviente, perdón. Sí, nueva traducción viviente. Me gustó cómo lo expresa. Y dice entonces el Salmo 28, ahora es el corazón de David. Ya le dije, David se recuerda de la ley del Señor, de lo que sucede con Moisés. Y entonces escribe, a ti, Señor, elevo mi oración, roca mía, no cierres tus oídos a mi voz. Pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia. Cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. Hermano, voy a parar acá porque aquí hay grandes diferencias. David le habla a la roca de su salvación. ¿Por qué? Porque le dice, no cierres tus oídos a mi voz. Hermano, ¿a quién le está diciendo no cierres tus oídos y mi voz? Si lo ve de atrás para adelante, dice, roca mía, Señor mío, a ti elevo mi oración, no cierres tus oídos. Hermano, cuando Dios le dice a Moisés, le dice, háblale a la roca. ¿Una roca puede escuchar, hermano? Pues según la lectura que vimos ahí en el Antiguo Testamento, sí. Y sabe también qué pueden hacer las rocas, alabarle al Señor cuando usted y yo no lo querramos hacer, porque dice que si usted y yo no le alabamos, las rocas lo van a hacer. Hermano, tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que da la vida y tenemos un Dios que también quita la vida. Así que David está ahí, hermano, con esa intención en su corazón, porque su corazón está angustiado, está atormentado por lo que está viviendo. Y él mismo dice, antes de enojarme con ira y quizá patalear y gritar o escupir al cielo, prefiero darme por vencido y morir. Hermano, antes de patalear y escupir al cielo por algo que queremos, hermano, estemos dispuestos a entregarlo todo mejor. Pero ¿sabe qué? El Señor nunca va a permitir que entreguemos todo, porque Él ya lo entregó todo. Él entregó a su Hijo.
para que nosotros no tengamos que estar entregando nada. Solo tenemos que confiar en el Señor. Versículo 2, escucha mi oración y que pide misericordia. Hermano, ¿cuántas veces pedimos nosotros misericordia por nosotros? Pedimos todas las soluciones a nuestros problemas. Danos trabajo, danos alimento, danos salud, danos seguridad, guarda a nuestros hijos, guarda a nuestros padres, guarda... Pero cada cuánto le pedimos al Señor misericordia. Ten misericordia, Señor, de aquellos que no te conocen. No, hombre, si los que necesitamos misericordia somos nosotros, que conocemos la verdad y lo traicionamos. Entonces, cuando yo, hermano, empiezo a pensar en mi necesidad de otra forma, entonces, hermano, la oración empieza a tener otro sentido. Cuando clamo a ti por ayuda, Señor, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. Muy bien, otra diferencia. ¿Qué hizo Moisés y Aarón? Fueron a postrarse. El levantar las manos, querido hermano, es un reconocimiento de Él, del Todopoderoso. El postrarme es un reconocimiento mío de inutilidad, de impotencia, de humillarme, de decir no puedo, me rindo, me doy. Pero la actitud de David, hermano, era otra. Él va y levanta sus manos señalando el santo templo de Dios, su presencia, su poder, diciendo tú, a ti, Señor, clamo, te busco, porque tú, aquí estoy, Señor, mírame. Hermano, ese es un corazón necesitado y un corazón convencido. Es la diferencia que veo ahora entre Moisés y David. Seguimos el Salmo 28, versículo 3. No me arrastres junto a los perversos, con los que hacen lo malo, los que hablan con sus vecinos amablemente mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen, mídelo en proporción a su maldad. Dígame si esto, hermano, no es un corazón justo el de David. Nosotros cuando vemos a alguien que hizo algo malo, a veces son de, no sé si de broma, como el Señor que lo parta un rayo. David, hermano, hasta en eso David era consciente que la misericordia era para todos. Casi les está diciendo al Señor, Señor, aún merezcan lo que merezcan, trátalos con misericordia. Dales conforme a sus malas acciones. Hazles probar en carne propia lo que ellos le hacen a otros. No les importa nada de lo que el Señor hizo, ni lo que sus manos crearon. Hermano, la diferencia entre David y Moisés en este caso es una muy grande. Hermano, si Moisés hubiera tenido la oportunidad de darles con la vara, les hubiera dado a todos y yo le hubiera ayudado. Porque eso es muy humano. Pero David, reconociendo que la ira me puede llevar muy fácilmente al pecado, David dice, no me corresponde a mí impartir justicia, sino que seas tú, Señor, el que imparta la justicia a cada quien conforme lo merezca su corazón o su actitud. Por tanto, Él, no yo, no David, Él los derrumbará y jamás serán reconstruidos. Ese era David. Una actitud totalmente distinta. ¿Por qué? Porque él había entendido en el pasaje anterior, eso lo estoy yo agregando, cuando le hizo su lectura diaria, dijo, Moisés, sí, pues no hay que pecar con la ira. Así que David viene y se presenta delante de Dios con este corazón tan humilde. Ahora, esta parte, hermano, sí hay una referencia. Hay una referencia del por qué David habla sobre esto. Vámonos al primer libro de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 18, dice entonces, aquí es una parte complicada. Yo creo que no lo agregué aquí, ¿verdad, Paulino? Pero lo podemos buscar ahí en la compu Biblia. Bueno, aquí, hermano, Saúl estaba persiguiendo a David. Él estaba sediento de matar a David. Quería matarlo y lo perseguía y lo perseguía y lo perseguía hasta el punto que Saúl hace lo impensable. Y es cobrar justicia contra los inocentes. Saúl, que sabía que David y los que estaban con él estaban en Gabá, que era un lugar donde David estaba refugiado, planea ir a matarlo.
Pero vamos a ir al 18, porque Saúl, con esos fantasmas que veía, agarraba a todos los que estaban con David y les llamaba traidores, y esos traidores debían morir. Así que les voy a leer aquí rápidamente el 17. Entonces dijo el rey a la gente y a su guardia que estaban alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes del Señor, porque también la mano de ellos está con David. O sea, ya no están con el Señor, están con David. Ese era Saúl en ese entonces. Pues sabiendo ellos que huían, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes del Señor. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que se vestían de efod de lino. Y a Nob, que era el sacerdote, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, a niños, hasta de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Versículo 20, pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes del Señor. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. He aquí yo he ocasionado la muerte de todas estas personas de la casa de tu padre. Hermano, David estaba no sé cómo llamarlo, consternado por lo que Saúl, el ungido de Dios, había hecho contra los sacerdotes. Así que David en este Salmo 28 se recuerda y dice: Señor, no me arrastres junto a estos perversos, con los que hacen lo malo, con los que hablan con sus vecinos amablemente, pero traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen, mídelo en proporción a su maldad, págales conforme a todas sus maldades, hazles probar en carne propia lo que ellos les hacen a otros. No les importa nada lo que el Señor hizo, ni lo que sus manos han hecho. Por lo tanto, Él los derrumbará y jamás serán reconstruidos. David acá, hermano, vivía una serie de emociones tan complicadas, que seguramente en estos tiempos cualquiera le diría a David: busca ayuda profesional con lo que estás viviendo. Pero no, hermano, David no buscaba la ayuda profesional, buscaba como primera instancia al Dios supremo y todopoderoso. Así que a partir del versículo 6 en adelante termina esta sección del Salmo, Salmo 28, y dice: ahora David, después de un tiempo, por eso se cree que David se llevó un gran tiempo para poder meditar en este Salmo y escribirlo, y dice: alaben al Señor, pues Él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo, confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. El Señor le da fuerza a su pueblo, es una fortaleza segura para su rey ungido. ¿Qué rey? ¿Hablaba de Saúl aquí? No, aquí ya no hablaba de Saúl. Aquí hablaba de él. Hermano, David no confiaba ni en sus ejércitos, ni en sus fortalezas. Su confianza venía directamente de Dios. Y el 9, salva a tu pueblo, bendice a Israel, tu posesión más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. El corazón de un rey, el corazón de un líder. ¿Ve la diferencia que encontramos con Moisés? Con la humanidad de Moisés y con la humanidad de David. Hermano, Moisés es Moisés. No es una prédica de ataque a Moisés, Dios me guarde. Y David es David. Hermano, los problemas o los errores que Moisés no cometió, los cometió David. Y viceversa.
¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra está allí para que nosotros analicemos y digamos, ay, no estoy tan solo en esta tierra. No solo yo cometo errores así. Los grandes hombres de Dios, hermanos, se equivocaron, cometieron errores. Pero el Señor manifestó su gracia y su misericordia en cada uno de ellos, como lo hace ahora con usted y conmigo. Allí es donde yo ya no encuentro diferencia. ¿Por qué? Porque como le leí al principio, Dios no tiene sombra de variación, hermano, no tiene favoritos. Tiene hijos de los cuales se preocupa constantemente siempre que sus hijos vayan por el camino correcto, confiando en el Señor, sabiendo que Él es la roca de mi salvación. Así que, hermano, el Señor no se va a desentender de nosotros, nunca. El gran mensaje para nosotros en la roca de nuestra salvación es que el Señor no se va a desentender nunca. ¿Usted sabe qué representa la roca, hermano? La roca representa a Cristo, sí. Pero la roca como tal, hermano, representa firmeza, representa refugio, representa escondite. Hermano, la roca es un objeto inamovible, es un objeto resistente. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir el año pasado a un lugar que se llamaba Red Rock en Nevada. Un lugar precioso, lleno de rocas. Y entonces había unos acantilados por aquí, uno subía por allá, piedra por aquí, piedra por allá, pero eran unos paisajes tan lindos, llenos de roca, donde uno fácilmente se puede meter en un recoveco y no lo ven a uno. La roca está marcada por el agua, porque cuando llueve, seguramente llueve muy fuerte, la roca va manteniéndose y el desgaste, aunque ha sido por miles de años, la roca permanece. Entonces, hermano, la roca para muchos, y en el Antiguo Testamento era, principalmente los lugares rocosos, solían ser un lugar de refugio para los forajidos, un lugar de refugio para los exiliados, un excelente escondite, sobre todo para ejecutar emboscadas. La roca tiene una connotación muy importante, hermano. Ahora, esa misma roca, el Señor la utiliza para representar el poder de su Hijo, Jesucristo. ¿Qué nos habla entonces acerca de este pasaje de Salmos 38? Uno, la roca es Cristo, nuestra roca inamovible, esa roca a la que no hay que golpear, esa roca en la que brotan ríos de agua viva todo el tiempo, esa roca que en ella brota provisión, protección, resguardo, refugio, esperanza, fortaleza en medio de la tempestad. Eso es la roca inamovible, la roca que es Cristo. Mira, hermano, en esas oraciones que David hacía, David tenía una cercanía muy grande con el Señor. Siempre decía, Señor mío. Y se lo dije hace unos domingos, él decía, ahora una nueva roca mía, pero decía también, mi luz, mi salvación, mi fortaleza, mi pastor. David tenía tantas formas de expresar las cualidades de Dios que es Jesucristo mismo como la roca inamovible para nosotros, que ahora ya no nos presenta solo un Dios eterno y lejano. Mateo versículo 9, capítulo 9, versículo 9. Cuando ustedes oren, dice el Señor Jesucristo, oren así: Padre nuestro. ¿Se da cuenta cómo Jesucristo ahora nos acerca al Dios Todopoderoso? Cuando oremos y nos acerquemos con ese corazón como David, ahora podemos decirle, ya no solo Señor mío, ya no solo roca mía, ya no podemos decirle solo mi luz y mi fortaleza, Padre mío. Hermanos, somos dichosos y bienaventurados en saber que el Dios Todopoderoso, Creador del universo, es nuestro Padre. Nadie mejor que un padre para proteger a sus hijos. El otro día veíamos con la Mache
de todos estos consejos que aparecen, ¿verdad? Con el tema de los hijos y los bebés, etcétera. Pero, hermano, decía una psicóloga, los padres, por ejemplo, la madre tiene el oído atento, por ejemplo, al llanto del bebé. Nos está pasando ahora. Emanuel medio puja y ya está la magia ahí, ¿verdad? Pendiente. Ya le conoce hasta los pujidos, ya sabe cuando tiene hambre, ya sabe cuando tiene frío, por los pollitos que dicen pío pío. Y entonces le cambia su pañal, lo vuelve a acostar, vuelve a pujar, entonces ahora resulta que quiere comer, ya le dio de comer, ahora puja, resulta que es frío. Hermano, el oído de la mamá está así, mientras que yo estoy así, mire, profundamente dormido. Pero usted sabe que si suena una piedrecita en la puerta de mi casa, ¿sabe quién es el primero que se levanta? Yo. Si suena una ventana porque algo se movió, ¡pum!, me activo. ¿Sabe por qué? Porque decía esta profesional de la salud mental que el papá tiene un instinto protector. Donde hay alarmas, donde haya peligros, es el padre el que se activa y dice: aquí estoy presente para defender lo que es mío. ¿Ve la importancia del padre en la familia? Padres, por si son ustedes de aquellos que, a mí que me cuide mi esposa, hermano, no. Es usted el que le da protección a sus hijos. Los roles están debidamente definidos, pero la madre es la que está atenta para el cariñito, para el amor, para tantas cosas. Así que, hermano, si nosotros siendo malos hacemos esto por nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo? Y el Señor nos lo muestra. Él es nuestro Padre. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13 dice: y ahora todo lo que ustedes pidan al Padre, atención, en mi nombre, Él lo dará. No es solamente: Padre, yo te pido. No. Ordenémonos: Padre, hoy en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo quiero pedirte tal cosa. David no tenía esa oportunidad. David no tenía cómo acercarse al Padre de una manera tan personal como nosotros. Y ahora también el Señor mismo, la roca eterna, inamovible, la roca de nuestra salvación, nos dice en Mateo capítulo 6, versículos 7 al 8, y orando, es decir, hablando con Dios, no usen vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque su Padre, es decir, nuestro Padre, sabe de qué cosas tenemos necesidad. Mire qué lindo, antes de que se lo digamos. Hermano, conmigo puede venir Ánica o Santiago y darle 20 vueltas al asunto, yo no voy a saber qué es lo que quieren. ¿A quién le ha pasado con sus hijos? 1000 vueltas para decirle a los papás una cosa, y los papás en gallo. Pues aquí dice que nuestro Padre, aunque demos 1000 vueltas y estemos en gallo, Él ya sabe lo que tenemos necesidad y de lo que le vamos a pedir. Por lo tanto, hermano, vamos confiadamente ante Él a pedirle. Y David lo sabía, David iba confiadamente a pedirle a Dios sin saber que Dios era su Padre. ¿Qué hubiera hecho David si supiera que Dios era su Padre? Así que, hermanos, nuestra oración delante de Dios siempre es escuchada. Siempre es escuchada. No hay tales de que será que Dios me escuchó. No. Nuestra oración delante de Dios siempre es escuchada. Lo que usted esté pidiendo hoy, lo que voy a pedir mañana, lo que pedí ayer, siempre va a ser escuchado. Hermano, ahora para nosotros como iglesia, ¿cómo podemos aplicar todo esto? ¿Cómo aplicamos todo lo que vimos hoy?
Hermano, entendiendo que Cristo es la roca inamovible, la fuente de toda esperanza y toda salvación. Todo lo que necesitamos está en Él. Todo lo que buscamos está en Él. Aún de lo que no tenemos control con nuestros hijos, Él tiene cuidado. Pero eso, hermano, tenemos que creerlo y practicarlo. Porque decirlo solo de diente a labio, hermano, vamos a regresar igual cada domingo. Nos vamos a despertar igual cada semana. Hermano, el proceso de creer en este Dios que nos presenta a su Hijo como la roca de nuestra salvación, como nuestra roca inamovible, es de creerlo diariamente. Lo que pidamos al Padre a través de esa roca que es Cristo nos puede satisfacer. No es que nos dé la solución específica a nuestro problema, sino que nos regala un estado de paz y de confianza para todos los problemas, no para uno, sino para todos. Quizá Dios o el Padre no quitará de nosotros la tristeza, el dolor, la nostalgia de no haber alcanzado algo, porque, hermano querido, todas estas son aspectos que están ligados a nuestra humanidad. Dios no va a arrancar de nuestra humanidad cosas que son parte de nosotros. Hermano, la tristeza es parte de nosotros. Podemos estar tristes, sí, pero no vivir tristes. Podemos angustiarnos, sí, pero no vivir angustiados. Podemos atormentarnos, sí, pero no vivir atormentados. ¿Por qué, hermano? Porque todo esto, que es parte de nuestra naturaleza, nos debe mover y acercarnos a Dios. En el momento que yo no tengo miedo, en el momento que yo no tengo tristeza, hermano, yo dejo de sentir, por lo tanto no hay necesidad para buscar a Dios. Al final de todo lo que vivimos y nos acontece, hermano, todo esto nos sirve para convencernos que en Él que Él está presente y que todo lo que nos acontece es para ser más fuertes en Él. ¿Qué nos muestra el Salmo 28? Entonces, concluyo: seguridad y fortaleza, la roca de nuestra salvación. Haga del Señor Jesucristo la roca todos los días, hermano. Señor, yo solo no puedo, yo soy débil. Sea el problema que esté viviendo, hermano, yo no quiero hablar solamente de los problemas económicos, materiales, de salud. A veces son problemas en nuestra mente. Debilidades, hermano, los hombres, ¿cuántas debilidades no lidiamos diariamente, hermano? Acérquese a la roca de su salvación, Él le va a dar la fuerza. Si usted es débil porque sus ojitos bisbirindos andan viendo lo que no deben, Él va a encaminarlo. ¿Para qué? Para que usted se fortalezca en Él. Necesitamos entonces ser sinceros delante de Dios y reconocer que no podemos solos. Número 2, que no soy parte de este mundo, hermano. Estamos en el mundo, pero ojo, no somos del mundo. Amén. Estamos en el mundo, aquí vivimos, aquí parimos a los hijos, pero no son de este mundo. Mis hijos no son de este mundo. Pero yo debo confiar y creerlo con todo mi corazón, porque es así como el Señor honrará la fe de sus hijos. Entonces, hermano, Él vela la causa del justo y nunca dará por culpable al inocente. Sea lo que usted esté viviendo, hermano, si es una injusticia, sepa que Dios es un Dios justo. Él no lo va a avergonzar. Su justicia prevalece siempre o principalmente sobre sus hijos. Pero le dije que el amor justo de Dios a través de Jesucristo nos justifica. El amor de Dios o la justicia de Dios como Dios nos hace pagar lo que merecemos. Entonces nuestra roca de la salvación ya no nos juzga, sino nos justifica. Entonces nosotros somos justificados. Su justicia prevalece siempre sobre sus hijos, hermano, créalo y llévelo en su corazón atesorado el día de hoy. Nuestra roca de nuestra salvación, nuestra roca inamovible, también nos dice que no debo olvidar lo que Él ha hecho por mí. Hermano,
Ojo, olvidar lo que el Señor hace por nosotros muchas veces es fácil. ¿Sabe cuándo se nos vuelve fácil olvidarnos? Cuando todo vuelve a la normalidad, cuando todo está en bonanza. Por eso el Señor dice, y cuando hayas prosperado, no olvides al Señor. Así que en medio de la necesidad, dele gracias al Señor por la necesidad, porque eso lo hace estar siempre sujeto a Él. Pero no olvidar lo que el Señor ha hecho por mí. Y sobre todo, no quedarme ahí, sino ahora alabarlo, que es la mejor forma de recordarlo. Por eso yo vuelvo y digo, hermano, pasar aquí al frente a dar testimonio es recordar lo que el Señor ha hecho por mí. ¿Y sabe cómo? Porque alguien va a decir, mira, hermanita Loren, yo me acuerdo que hace como 10 años, ¿te recordás? Pasaste aquí a contar que el Señor te salvó porque te iba a atropellar un carro. ¿Te recordás, hermana? Y Loren se le había olvidado. Es cierto. Esta semana yo tenía miedo de salir porque vi en las noticias que había muchos atropellos. Hoy me recordé que el Señor ya me salvó. Hermano, pasar aquí no es pérdida de tiempo, hombre. Pasar aquí es glorificar a Dios y recordarme lo bueno que es conmigo. Así que en los momentos de aflicción es difícil alabarlo. Claro que es difícil alabar al Señor en los momentos difíciles. Pero también en los momentos de alegría. A veces olvidamos hacerlo. Alabar al Señor cuando estamos bien se nos olvida. Estamos tan cómodos que se nos olvida alabar a Dios. Pero tenemos que hacerlo. En todo tiempo, hermano, podemos alabar su nombre, testificando de sus bondades. Y número 4, debo aprender a vivir confiado. No vivir con miedo. ¿Ve qué diferencia? Es vivir confiado. No es que soy confiado un día o a veces. No, hermano, es aprender a descansar en el Señor, que es las cosas más difíciles, sobre todo si somos impacientes. Es que yo no tengo tu tiempo, Señor. Apúrate, Señor, porque yo ya no doy. No, hermano, hay que aprender a vivir confiado en el Señor. Hermano, la cosa se va a poner negra. Sí, ya lo sabemos, se va a poner horrible. Podemos cambiar el mundo, hermanos. Entonces, ¿para qué? Cambiemos nosotros, eso es lo primero. Cambiemos nuestra forma de pensar, cambiemos nuestra forma de caminar, ayudemos a nuestros hijos, a los nuestros, a caminar como Dios quiere, en justicia, buscando la roca de nuestra salvación, y entonces estaremos seguros, aunque no tengamos nada. ¿Me explico? ¿Eso significa ser irresponsable? No, hermano, no confundamos las cosas. Usted esfuércese y sea valiente, eche punta, trabaje en sus metas, pero no se pierda ahí. Confíe en el Señor, que aunque tenga o no tenga, usted permanece firme en la roca de nuestra salvación. Él tiene control de aquellas cosas que ponemos delante de Él. Aunque se presenten dificultades cada vez más difíciles, Él se mostrará a nuestro favor y no nos dejará solos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Solo creerlo. Amén. Voy a invitarlo a que se ponga de pie en esta hora. Vamos a estirarnos un poquito porque hay calor. El Señor nos invita a venir a la roca de nuestra salvación. ¿Cuántos tienen roca de salvación? Yo. Mi roca de salvación está en mi casa, está en mi carro, está conmigo, está con mis hijos, con mi esposa. Hermano, eso es una decisión personal. Y hoy hagamos el esfuerzo por hacer esa decisión personal, hacer del Señor nuestra roca, hermano. De levantar nuestras manos como David y no decir me rindo, sino Señor, tú puedes. Quiero recordarte, Señor, todo lo que tú has hecho por mí, por lo tanto sé que tú no te olvidarás. Por lo tanto, tú no me abandonarás. Por lo tanto, yo estaré confiado en la palma de tu mano y solo tengo que esperar para ver tu gloria, porque todo aquello que ha salido para avergonzarme será destruido, derribado y nadie lo podrá levantar. ¿Por qué? Porque tú eres la roca de mi salvación. Hoy te damos gracias, Señor, por amarnos
de una manera, Señor, que nosotros no tenemos capacidad, Señor, de amar, pero podemos entender y comprender un poquito cuando recordamos a nuestros hijos. Señor, hoy queremos pedirte, así como encomendamos todos los días la vida de nuestros pequeños hijos, hoy queremos encomendarnos a ti, Señor, sabiendo de que en tus manos estamos seguros. Señor, que no debo caminar por lugares peligrosos que puedan apartarme de ti, sino seguir paso firme en medio de la luz, sabiendo que tú vas, Señor, cuidándome. Hoy te doy gracias por esta iglesia, por esta congregación, Señor, para que tu palabra permanezca en sus corazones, Señor, para que tu palabra pueda dar fruto, para que podamos, Señor, ser testigos de lo que tú haces por tus hijos. Que aunque las cosas estén mal, Señor, sabemos que tú estás presente, Señor, y que nos estás dando fortaleza, que nos estás dando fuerza, que estás proveyendo aún a pesar de las circunstancias. Y lo seguirás haciendo porque somos tus hijos, Padre. Hoy te damos gracias. Levante sus manos, dele gracias, dígale gracias por ser tú mi Padre y yo ser tu Hijo. En el poderoso nombre de Jesús, hoy te alabamos, te bendecimos por lo que has hecho, por lo que haces y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano.